Bueno, mientras nos esperan ya en el estudio la doctora Laura Costa, me equivoqué, anteriormente dije Acosta, Laura Costa, y nos esperan los legisladores Claudio Viña y Silvio Melomío. Vamos a escuchar al diputado nacional del PRO, Facundo Garretón. Cuando vino a nuestros estudios, grabé con él y le pregunté si lo había sorprendido el fallo de la Corte. Yo particularmente no lo esperaba, yo pensaba que iba a ser de otras características. Sin embargo, por un lado me parece que está bueno también que la Corte sea independiente, que la justicia sea independiente. Es parte de la República, ¿no? Por ahí estamos, muchos me dicen, bueno, pero están en contra del gobierno. No, la justicia es independiente. Y el presidente Macri siempre dice, yo no tengo operadores en la justicia y dejo que esto funcione. Y claramente con este fallo estamos viendo eso, digamos, una Corte que tomó una medida que algunos pueden interpretar en contra del gobierno, pero sin embargo actúa en función de lo que ellos consideran que es lo que corresponde, y esa independencia está bien. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que el fallo es contra un segmento específico que es residenciales, que representa aproximadamente el 30% de la energía del país. Sí, el 70% se lo llevan las industrias y las empresas. Exactamente, exactamente. Por eso cuando dicen no se va a cortar el gas a los residenciales, significa que a todos los otros los puede alcanzar, que es el menor sector, ¿no? Y esto que vos decías, nosotros lo tuiteamos con el programa. Con la 125 al gobierno lo frenó el Congreso. Con el tema de las tarifas, al gobierno lo frenó la Corte. Esta es la República. Sí, son las reglas de juego. Correcto. Ahora, este fallo tiene un costo fiscal. Totalmente. Tiene un costo... que va a impactar este año, ¿no? Sí, sin embargo, a ver, el fallo también básicamente dice una serie de puntos, pero uno está relacionado también a las audiencias públicas. Sí. Esa audiencia pública ya se citó, entiendo que va a ser a mediados de septiembre, o sea, dentro de muy poco, y es muy probable que después de eso se hagan los aumentos, por lo cual estamos hablando va a haber un bache de unos meses nada más, pero estamos hablando de volúmenes que tienen cierto impacto. Sí, claramente, y de algún lado tiene que salir ese dinero también, ¿no? Bien. Porque... ¿Vos sentís que en el país ha crecido la cantidad de gente que comprende que las tarifas de los servicios públicos están bajas, sobre todo para algunos sectores, como puede ser, por ejemplo, Capital Federal, Totalmente, Buenos Aires? Totalmente. Hay mucho mayor conciencia de esto. Veía una encuesta donde más del 70% de la gente está a favor de los aumentos, ¿no? Incluso esta mañana escuchaba del tema el fallo de la Corte, y la gente estaba en contra del fallo, mucha gente, y me llama mucho la atención, esto lo escuchaba en un programa de radio, lo cual me hace pensar, digamos, la gente es consciente de que se necesitaba un aumento de las tarifas. El tema era cuánto y cómo, digamos, ¿no? Ese era el desafío, ¿no? Sí, acá el debate es los procedimientos y los mecanismos que hay que utilizar. Correcto. Vos venís del mundo empresario y acá estás teniendo otra experiencia. Y esta es la diferencia entre un gobierno y una empresa. En una empresa, cuando uno tiene que tomar una decisión sensata y que tiene que ver con el equilibrio económico de la empresa, se toma la decisión con la mayor rapidez posible. En una república, por más sensata y buena que sea, hay que hacerla a la decisión que transite por un tiempo y por formas que no tienen las empresas. Totalmente. Que son procedimientos, que son debates, que son formalidades, que, bueno, esto es lo que hace que se sostenga la democracia. Totalmente, hay que cumplir las normas, seguir regulaciones, y el gobierno es mucho más complejo porque tenés que contemplar mucho más actores en el medio, digamos, ¿no? Y yo he participado de audiencias públicas, y me parecía, acá en Tucumán, cubriéndolas como periodista. Y me parecía muy interesante, me acuerdo, por ejemplo, cuando EDET fundamentaba por qué había que aumentar tanto la luz, y el defensor del pueblo de aquel momento le fundamentaba por qué no, y cada uno ponía su estudio de costos, y se hacían comisiones. Después se terminó siempre aumentando en las que yo fui las audiencias, pero menor de lo que pedía la empresa. Claro. Entonces, y lo obligaba a todos los que iban a hacer su propio estudio, por ejemplo, de costos. Sí, está bueno el diálogo. En el fondo, eso está bueno. En la República existe también ese diálogo. Tenemos un Congreso que dialoga mucho. Esto que vos comentás de las audiencias públicas, ese diálogo y esa diferencia termina enriqueciendo el proceso. Como decís vos, se terminó algo en el medio, digamos, ¿no? Yo creo que después de las audiencias va a haber aumentos. Hay que ver cuáles son los topes y qué cambia de todo eso que va a surgir de esas audiencias públicas, pero ese diálogo mismo
termina enriqueciendo a la sociedad, ¿no? Así Quería que hacer una salvedad. Cuando hay una audiencia y se terminaba aumentando la luz, mucha gente decía, ¿ves para qué sirve la audiencia si al final la luz aumenta? Y yo les decía, lo que pasa es que uno tiene que anotarse en la audiencia, ir con un estudio de costo y debatir con fundamento y con razonamiento. No se puede ir a una audiencia, levantás carteles, gritás porque si el otro tiene fundamento y tiene un estudio de costo va a ganar el otro. Totalmente, eso es lo que pasó en el Congreso. Es un acto de responsabilidad. Entonces, en la Comisión ¿por qué de digo Energía, esto? Porque van a venir, vos decís, van a venir a la audiencia y va a aumentar. Van a llegar a la conclusión. El tema es que veamos cuál es el porcentaje. Totalmente. Bueno, eso que comentás es lo que pasó en la comisión plenaria donde estuvo Aranguren, donde básicamente toda la oposición cuestionaba y mucho sin las herramientas necesarias. Y tuvimos un ministro como Aranguren, muy sólido técnicamente, que respondió cada una de las preguntas y dejó sin argumento a la oposición. Sí. Entonces, en las audiencias públicas, como bien decís, tenés que ir con argumentos sólidos. Forma contraria, se termina diluyendo la postura populista. Hay que ser serios en esto, ¿no? No, a ver, así como en una democracia, un gobierno no va a tomar una decisión por más sensata que sea, las tiene que fundamentar, quienes se oponen también tienen que fundamentar su oposición. Totalmente. Esta es la democracia. O sea, porque para gritar la consigna, el cartel, la manifestación, eso a los efectos del sistema democrático solo es una manifestación, ¿no? Correcto. Bueno, se te vio muy activo en esto, en este informe que dio Aranguren al Congreso, estabas al lado de él, conversaban, ¿cómo lo vivió él? No, la verdad es porque que... él viene del mundo empresario, se enfrentó a una realidad. Y además el ministro, él es muy temperamental y por ahí medio cabeza dura con algunos aspectos, y es muy técnico, muy técnico, conoce todos los detalles, entonces tan sólido con esto. Yo tenía un poquito de miedo por ahí por su tacto, pero la verdad que estuvo impecable, porque fue tan sólido técnicamente que todas las preguntas que hacía respondía con argumento, tenía una filmina lista para mostrar cada uno de los puntos, y cuando se producían, por ejemplo, el ex gobernador de San Juan, de Gioja, que también sabe sobre el tema. Sabe sobre el tema, le preguntaba cuál es el costo de la base dígame, porque era una postura, dígame cuál es el costo del precio de la cuenca de tanto, y dice, no le puedo decir eso, usted no tiene respuesta, no le puedo decir eso, porque eso varía en función de la cuenca, varía en función de esto, le puedo decir 25 precios distintos en función de los metros cúbicos, y le respondía todo, entonces... O sea, Gioja se molestaba por eso y dice, usted no me está contestando. Le estoy contestando que varía en función de muchas cosas. Porque la extracción tiene variables, profundidad, la tecnología que uno utiliza. No entonces, es lo mismo que fracking, que pozo, que varía muchísimo, claramente. ¿Hay un costo político para el gobierno detrás de este fallo, crees vos? A ver, yo creo que por ahí, como se planteó mucho a todo o nada. Para mí no es tan relevante en el sentido de que, como decía recién, en 60 días ya va a haber aumentos de algún tipo. Yo creo que lo óptimo hubiese sido no ir a todo o nada, digamos, ¿no? Por esto que pasó y puede ser visto como un costo político, cuando en realidad no es leía por ahí un duro golpe para el gobierno. No, un pequeño traspié, me parece, no es nada grave. No, te preguntaba esto porque algunos se asustan, y vos sabés que quien quiere estar en democracia debe estar dispuesta a pagar costos. Totalmente. Porque de esto se trata el sistema de democracia. Totalmente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a tener una justicia dependiente del Ejecutivo. Entonces, cuando la justicia hacía algo en contra, se percibía, están en contra, hay algún conflicto. No, es la República. Bien, ¿crees que pueden venir algún tipo de amparo por parte de las pequeñas empresas y medianas? Sí, creo que sí, y eso puede aumentar la litigiosidad en todo esto, digamos. Es previsible que haya casos puntuales que haya que analizar, es probable, y bueno. Te hacía esta pregunta porque vos sabés que uno de los temores que hay en el mundo empresario es que Macri confíe mucho en las grandes inversiones, en las grandes empresas para hacer crecer el Producto Bruto Interno, y se olvide de las pequeñas y medianas empresas, que vos lo sabés muy bien, dan mano de obra al 70% de los empleos de la Argentina. Sí, a ver, la realidad es que el presidente tiene muy en claro que Argentina depende de las pymes, de los emprendedores, y todas las iniciativas que se tomaron están relacionadas a eso. Hace un par de meses se avanzamos con la ley PYME, que tiene muchos beneficios de distintas características. Nunca
en la historia de Argentina se orientaron tantas cosas a las pymes, porque el presidente considera, todos consideramos que las pymes son el corazón, como bien decía, más del 70% de la generación de empleo, son los que agregan complejidad a la matriz productiva, son los que pueden exportar, son los que generan empleo genuino. Entonces, hay muchas... O sea, me estás diciendo que son conscientes de la importancia de este sector. Totalmente. Esta era la primera respuesta que quería para que quede claro. ¿Vos estás trabajando en algún tema para este sector? Sí, justamente ayer anunciamos con el presidente Macri la ley de emprendedores, que va a ser realmente relevante. Es algo que yo personalmente estoy involucrado hace mucho tiempo. Esto lo venimos trabajando con la Asociación de Emprendedores de Argentina. Tiene que ver con tu historia, le recordemos a la gente. Sí, sí, tiene que ver con mi historia de emprendedor, y es algo realmente relevante. Es una ley que básicamente tiene 3 puntos, pero quizás el más relevante es la formación de un nuevo tipo de sociedades. Se llaman Sociedades Anónimas Simplificadas, las SAS. Sí. Es algo revolucionario. Ahora cualquier persona que tenga una idea o un proyecto pueda armar su empresa en menos de 24 horas, tenerla formada, la Sociedad Anónima Simplificada, tener el número de quit, tener una cuenta bancaria, ayuda de financiamiento del gobierno que va a coinvertir. Es decir, yo tengo una idea para hacer un producto específico y consigo un inversor que va a poner, no sé, 10.000 pesos, por ejemplo, o 100.000 pesos, el gobierno va a coinvertir también, aportando dinero para que generes tu producto, servicio o idea, ¿no? Lo cual va a estar muy bueno, ¿no? Es muy interesante porque en esto muchos emprendedores se caen por falta de financiamiento, otros por falta de acompañamiento, porque saben cómo que lo quieren hacer producto, pero le falta todo ese know-how que tienen que aprenderlo con el tiempo, ¿no? Sí, vos ves los planes que hay del gobierno que da financiamiento y muchas veces terminan regalando el dinero a personas que no tienen las herramientas para desarrollar eso. Bien. Entonces muchos reciben ese dinero y terminan cayéndose porque no tenían las herramientas para ejecutar su plan de negocios. Acá lo importante es acompañar y capacitar y darle herramientas al emprendedor también para que pueda hacer su gran empresa, ¿no? ¿Esto que me contás se va a materializar en un proyecto de ley o se va a poner en funcionamiento directamente? No, se va a entrar al Congreso la semana que viene, la ley formalmente, va a entrar por la Comisión de Finanzas y seguramente también por la de Pymes, y ahí vamos a estar trabajando para sacarla lo antes posible, ¿no? Claro, para que tenga dictamen en la comisión y pueda pasar al recinto. Correcto, correcto. Bueno, Facundo, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.